Somos la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la carrera de Contaduría y Auditoría. Somos el grupo número 4 y los integrantes son Hidalgo Cáceres, Franklin Alberto, Holguín Salazar, Liliet, Madeline, Sánchez Calderón, Jennifer Eileen, Zárate Chávez, Guillermo Jesús, Segovia Lainez, Ariana Mabel. Bueno, vamos a ver el tema que es la entrevista de selección. La entrevista de selección puede definirse como una comunicación formalizada de interacción por medio del lenguaje, generalmente entre dos personas, el entrevistado y el entrevistador, donde se produce un intercambio de información a través de preguntas, demostraciones, simulaciones o cualquier técnica que permita categorizar y evaluar la idoneidad de un candidato para un puesto de trabajo. Los objetivos. La finalidad principal de una entrevista de selección es determinar la adecuación de un candidato o una vacante especificada dentro de una empresa determinada. Los objetivos del entrevistador son: primero, conocer al candidato; segundo, probar sus aptitudes personales; tercero, verificar la personalidad y compatibilidad con el ambiente de trabajo; cuarto, evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto; y por último, tenemos transmitir una imagen adecuada a la empresa e informar al candidato sobre la empresa y el puesto. Los objetivos del entrevistado son: mostrar que nuestro perfil profesional y personal se adecua al puesto ofertado; segundo, demostrar su competencia laboral para el puesto, su interés en el mismo, sabe, quiere y puede desempeñar el puesto de trabajo; causa una impresión positiva y transmite la información que nos soliciten de manera positiva y sincera. Las características de una entrevista de selección llegan a ser definidas por las siguientes puntos. A. Se caracteriza a partir de un análisis de puesto. B. Es un informe para todos los candidatos. C. Los entrevistadores poseen un alto grado de formación específica. Y D. La decisión de contratación se realiza después de haber desarrollado todas las entrevistas. Ahora tenemos los tipos de entrevistas. Los tipos de entrevistas según el número de participantes. Las entrevistas laborales en panel. En este caso, un grupo de entrevistadores pertenecientes todos por lo general de una empresa realizan la entrevista en el mismo tiempo o un único candidato. La entrevista laboral en línea. El candidato es entrevistado por distintas personas de la empresa que representan diferentes cargos uno tras otro. Dinámica de un grupo. Un conjunto de candidatos discuten o intentan resolver un problema determinado planteado por el reclutador. Como reclutadores podemos sacar conclusiones relevantes para el proceso de aptitudes de liderazgo, creatividad, imaginación y captación de talento. Tipos de entrevistas en función de la estructura y el formato. La entrevista estructurada. Como su propio nombre lo indica, todo lo que ocurre en el encuentro está programado y estudiado. La secuencia de preguntas, el tono de la conversación, los distintos temas a tratar, etc. Tenemos entrevista libre. El reclutador acude a la entrevista teniendo muy claros los objetivos que requiere, el puesto de trabajo, las aptitudes y debe tener el candidato. Sin embargo, no se sigue en ningún guión y la improvisación es la protagonista. Y por último tenemos la entrevista mixta o semiestructurada. El reclutador aplicará una estrategia mixta que consta por una parte de la realización de preguntas abiertas al candidato donde se personaliza y se improvisa, y por otra parte se considera una serie de cuestiones predeterminadas con las que se consigue profundizar los aspectos relevantes. Tenemos también la entrevista de tensión. La parte de la entrevista de este estilo tiene una finalidad de evaluar la capacidad de reacción del candidato ante situaciones de estrés y presión que se pueden dar en el día a día del puesto de trabajo. Entrevistas por competencias. Es el tipo más utilizado en el cual actualmente es la búsqueda de talentos que se ha convertido en la prioridad de cualquier reclutador que se persigue. Y por último tenemos las entrevistas millennials. Este tipo de entrevista laboral es de grandes empresas como Google, Amazon, Apple. Están realizando esta a la actualidad todas las personas que requieran formar parte de sus equipos de trabajo. Ahora tenemos las fases de las entrevistas. Tenemos fase inicial, el cuerpo central de la entrevista, y fase de cierre. En la fase inicial hablamos del saludo y la presentación. En el cuerpo de la entrevista hablamos acerca del parte que se profundiza en la formación historial o profesionalidad, competencias, motivaciones, de lo que el entrevistador crea necesario para conocer mejor. Y por último, fase de cierre. Es conveniente que realices algún tipo de pregunta que no te interese en el trabajo y la empresa, motivación, iniciativa y seguridad. Tenemos los elementos de la entrevista. Los elementos de una entrevista son el entrevistador, entrevistado, mensaje, el contexto y medio. El entrevistador
Es la persona encargada de realizar las preguntas. No necesariamente tendrá que poseer las habilidades interpersonales sobresalientes, sino preferentemente conocimiento suficiente del tema que será tratado. El entrevistado. La persona entrevistada es naturalmente la persona que responderá a las preguntas realizadas por el entrevistador, el área que compete a la persona entrevistada, dictada generalmente en el curso de la entrevista. El mensaje. El mensaje se refiere a la información obtenida mediante la entrevista, basado en los diversos filtros como una intención de entrevistador, la respuesta de la persona entrevistada y su disponibilidad para revelar cierta información. El contexto. La gran variedad de situaciones en la que se puede utilizar la entrevista como un recurso para obtener o filtrar información relevante de acuerdo al área del interés. El medio. La entrevista necesitará el uso del lenguaje para llevarse a cabo debido a su carácter de proceso comunicativo. Por esto se quiere decir que se requiere la interacción directa entre dos o más personas para realizarse. Aspectos positivos de una entrevista. Primero, tener claro qué podemos ofrecer. Segundo, conocer la empresa y el puesto vacante. Tercero, preparar preguntas para hacer al entrevistador. Tenemos también recordar los datos y detalles del currículo. 4. Cuidar la indumentaria y la higiene personal y llevar toda la documentación necesaria. Preparación para tener una entrevista positiva. Antes de la entrevista. La primera impresión siempre será muy difícil de borrar. Por esta razón debemos tener muy claro cuidar nuestra imagen y los mínimos detalles, como los siguientes: cuidar la apariencia, no usando una indumentaria de colores vivos y estridentes. Como segundo también tenemos, acuda formalmente vestido y adaptado al puesto de trabajo. Tercero, llevar el pelo bien arreglado. Durante la entrevista, debemos tener claro los 3 puntos. Primero, la puntualidad. Segundo, la postura. Y tercero, la mirada. Estos 3 puntos siempre serán decisivos durante toda la entrevista. Las preguntas más frecuentes en la entrevista de trabajo. A continuación vamos a ver las preguntas que naturalmente saben hacer los entrevistadores. Primero, el motivo de la solicitud. Aquí es donde el candidato busca el puesto por alguna razón determinada y el entrevistador intentará averiguar si dichas razones son las más adecuadas. Entre una de esas tenemos ¿por qué le gustaría obtener precisamente este empleo y no otro? Aparte de eso también tenemos sobre la formación. Aquí suelen realizar preguntas acerca de dónde realizamos nuestros estudios. Entre esas preguntas tenemos: destaque la formación que posee, que más se ajusta al puesto, qué estudios realizó y por qué los eligió, qué idiomas conoce y qué nivel. También nos van a hacer preguntas acerca sobre el empleo. ¿Qué sabe acerca de nuestra empresa? ¿Qué atrae de ella? ¿Y con qué tipo de jefe le gustaría trabajar? También nos van a buscar qué relación debe existir entre un jefe y su colaborador inmediato. Aparte de eso, también tenemos la carrera profesional y el comportamiento en el trabajo. Una de esas preguntas que nos podrían hacer: ¿por qué eligió esta profesión? ¿Considera que está bien preparado para afrontar este reto? Si pudiera dar marcha atrás en su vida profesional y académica, ¿qué cambiaría? También tenemos ejemplos de la entrevista. Tenemos 3 tipos de entrevistas: entrevistas laborales, entrevistas periodísticas y entrevistas clínicas. Entre estas, las entrevistas laborales, en muchos casos, antes de acceder a un puesto de trabajo, suelen hacer entrevistas para conocer al solicitante y saber si posee las aptitudes requeridas para el puesto. En las entrevistas periodísticas son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. En las entrevistas clínicas son aquellas que dan entre un profesional y un paciente. Su objetivo es obtener una noción de problemas, patologías que sufre el paciente. En conclusión, la entrevista es una técnica de suma importancia y utilidad para una investigación cualitativa, donde se recogen datos. Esta no es más que entablar una conversación entre 2 o más personas, donde se realizan preguntas y respuestas que, debido a su flexibilidad, permite obtener información más profunda, detallada, que incluso el entrevistado y el entrevistador no tienen identificada, ya que se adapta al contexto y las características del entrevistado.